Ahí ven mi gráfico. ¿Ven el gráfico? No se ve. No, profe. Todavía no. Bueno. Qué mal. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, señorita, no sé si he satisfecho su duda. Sí, sí, está bien. Después, cuando veremos mercado, me A quedará ver, más claro. perdóneme, yo no le estoy preguntando si está de acuerdo con lo que yo digo, le estoy respondiendo a lo que usted me preguntó, que cómo veía Marshall ese fenómeno, nada más. Obviamente que Sí, sí. esa teoría, esa hipótesis biologista, yo no la suscribo para nada, digamos. Y es más, me parece un artificio que inventó el propio Marshall para eludir esta cuestión. Sin embargo, en la última edición de la obra, se da cuenta de que eso no está funcionando. Esto ya sucede en 1920, o sea, 30 años después de la publicación de la edición original. Y pone una nota al pie larguísima donde dice, bueno, habría que volver a estudiar esta cuestión, dice. Ujú. Con lo cual le va a dar el pie a los discípulos de él que van a formular teorías de la llamada competencia imperfecta. Es decir, competencia en mercados concentrados, que es lo que sucede en esos mercados. ¿Sí? O sea que aún los neoclásicos van a tener explicaciones. Después, si esas explicaciones son satisfactorias o no, ese es otro debate, digamos. Pero aún los neoclásicos van a tener algunas explicaciones para el comportamiento de los agentes económicos en los mercados concentrados. Obviamente que ahí se van a ver obligados a reconocer que será necesaria la intervención pública. Porque hay, supongamos, 1, 2 o 3 empresas muy grandes que abastecen a millones de consumidores. De un lado están esas 3 grandes empresas que tienen todo el poder y del otro lado hay millones de personas que carecen por completo de poder. La pregunta del Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? ¿Cuál sería la respuesta, señorita? El Estado. Sí, En esa obviamente. situación. Siempre y cuando quienes gobiernen tomen la decisión política de hacerlo. Claro. ¿Eh? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos seguir? Yo, profe, con lo que habíamos hablado hasta recién, pensaba qué objetivos podría tener, no sé, un restaurante, por ejemplo, trabajando una línea como sería Pepsi, que no es la principal ante un competidor que la mayoría prefiere. No podría llegar a generarle mayores pérdidas y total, el Y que decide obtener el producto es la persona que va. habría que preguntarles a esos empresarios, probablemente los descuentos que les otorguen los proveedores para trabajar exclusivamente con esa línea deben ser muy importantes. No me imagino otra cosa. Es muy raro que un comensal, una vez sentado, digamos, se levante y se vaya porque no tienen Coca-Cola. Sería ridículo. Pedirá otra bebida, digamos. Pero por eso la mayoría de los lugares de comida no tienen Pepsi, tienen Coca, en este caso. Igual, ese no es un mercado competitivo, es un mercado concentrado. Durante muchos años fue un duopolio. Había Pepsi y había Coca. Ahora hay otras marcas, o segundas o terceras marcas. Manaos. Sí, esas cosas horrorosas que... En fin. No sé si quedó claro, caballero. Sí, profe, gracias, era una duda del momento. Y además es razonable suponer que ese contrato exclusivo debe durar poco tiempo, digamos. Nadie haría un contrato exclusivo por 5 años con Pepsi, digamos. Eso sí, porque el largo plazo es otra cosa. Como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, decía. Bueno, seguimos. Un fatalista. ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a ver ahora la variación de la oferta. Una variación de la oferta es un desplazamiento de toda la curva. ¿Y por qué se desplazaría la curva? Bueno,
porque ha cambiado cualquier determinante de la misma excepto el precio del bien. Es decir, porque la condición ceteris paribus está siendo de alguna manera levantada o violentada. ¿Cómo se representaría gráficamente esto? Bueno, de la siguiente manera. Tenemos nuestras famosas coordenadas cartesianas, cantidad y precio. Tenemos una curva de oferta. Y vamos a elegir, otra vez arbitrariamente, un nivel de precios P sub 0. Trazo el segmento, trazo el otro segmento, obtengo la cantidad ofrecida para ese nivel de precios y tengo el punto A. Supongo ahora que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, de SX1 a SX2. Para el nivel de precios que había elegido antes, P sub 0, ahora resulta que lo que el productor va a ofrecer es diferente, es Q sub 1. Estará situado en el punto A. Fíjense ustedes, la oferta se desplazó hacia la derecha. Entonces, en este caso lo que podemos ver es un aumento de la oferta. La oferta se desplazó hacia la derecha. Significa que para cada nivel de precio posible ha aumentado la oferta del bien. Ya no digo la cantidad ofrecida, digo la oferta. ¿Por qué? Porque pasé de una curva a la otra. Entonces, ¿por qué digo que aumentó la oferta? Bueno, porque para cualquier nivel de precios, el productor ahora ofrece más. Por ejemplo, para P sub 0, antes ofrecía Q sub 0 y ahora ofrece Q sub 1. Y claramente, como Q sub 1 está más lejos del origen de coordenadas, Q sub 1 es mayor que Q sub 0. Cuando desplazamos la función en forma paralela, como en este caso, ustedes también podrán notar que el precio de cierre ha cambiado, ha disminuido. En todo caso, cuando analicemos las causas de esto, veremos por qué esto puede haber pasado. La otra variación posible es una disminución de la oferta. Tenemos nuestra oferta SX1, elegimos un nivel arbitrario de precios y marcamos la cantidad ofrecida para ese nivel de precios. Q sub 0, aquí está. Ahora supongo que la oferta se desplace hacia la izquierda, hasta SX2. Entonces, obviamente el segmento ya intersecta a la función porque esta se desplazó hacia el lado izquierdo. Trazo el segmento paralelo al eje de ordenadas y ahora tengo la nueva cantidad Q sub 1 y estoy en el punto A'. Entonces, la oferta se desplazó hacia la izquierda. Eso se llama disminución de la oferta. Desplazamiento de SX1 a SX2. Y significa que para cada nivel de precio posible ha disminuido la oferta del bien en cuestión, como puede notarse para P sub 0. En efecto, para P sub 0, si antes el productor ofrecía Q sub 0, ahora ofrecerá Q sub 1. Como Q sub 1 está más cerca del origen de coordenadas que Q sub 0, luego la oferta es menor. Y no hablamos de cantidad ofrecida, sino que hablamos de oferta. Entonces, como hemos visto antes, una variación en la cantidad ofrecida era un movimiento sobre la curva. Única causa, un cambio en el precio, ceteris paribus. En cambio, una variación de la oferta, ya fuese un aumento o una disminución, es un desplazamiento de toda la curva, hacia la derecha o hacia la izquierda. Causas, un cambio en cualquier determinante de la oferta, excepto el precio del bien, como hemos mostrado en estos últimos dos gráficos. Vamos a ver entonces ahora qué puede haber causado un aumento de la oferta. Y esto lo vamos a ver respecto a cada uno de los determinantes de la oferta. Por ejemplo, una disminución en el precio de los factores productivos. Si, bueno, no, ojalá nunca pase, digamos, pero si los salarios bajan, o si la renta de los locales o de la tierra baja, o si el costo del capital baja, bueno, la empresa estará dispuesta a ofrecer más, porque sus costos han bajado. Sus costos de producción han bajado.
Un avance tecnológico. Un avance tecnológico permite con la misma dotación de factores producir más. Bueno, un cambio en las expectativas o en los objetivos. Esto también no podemos precisarlo exactamente, habría que tratar de ver cada ejemplo en particular para poder saber qué cambio en las expectativas o en los objetivos aumentaría o disminuiría la oferta del bien en cuestión. Pero hay que saber que debe cambiar para que esto pueda suceder. Una mejora en las condiciones climáticas, obviamente para los tipos de bienes donde las condiciones climáticas son un determinante. Por ejemplo, los bienes agrícolas. Por ejemplo, si venimos de una sequía y de golpe el régimen de lluvia se estabiliza, bueno, va a aumentar la oferta de trigo, por ejemplo, o de cereales. O también, en el caso de algunos servicios, una mejora en la localización geográfica. Yo tengo un localcito de venta de alguna cosa y resulta que por H o por B me mudo a una zona donde transita más gente. Bueno, voy a vender más. Voy a vender lo mismo que vendía antes y tal vez al mismo precio, pero voy a vender mayor cantidad. Que disminuyan o se eliminan impuestos. Bueno, esta la van a entender todos. ¿Por qué? Bueno, porque para los productores el impuesto se asimila a un costo. No sé si nunca escucharon la expresión socio bobo o socio forzoso. Muchos empresarios se refieren al socio forzoso que tienen. El socio forzoso es el Estado al cual le tiene que pagar los impuestos. Entonces, la disminución o eliminación de impuestos, que se homologa a una disminución de costos, permite aumentar la oferta. Al revés, que aumenten o se creen subsidios. Normalmente cuando el Estado otorga subsidios a empresas o industrias, lo hace con el objetivo de que puedan seguir produciendo o de que bajen los precios. Pero bueno, en todos los casos implica un aumento en la oferta de los mismos bienes o servicios. Seguramente conocerán casos de ramos productivos que están subsidiados por el sector público. Bueno, y acá viene la parte que a veces se complica. Que aumente el precio de un bien complementario en la oferta, o como lo llamaban los clásicos, bienes de producción conjunta. Recuerden que los bienes complementarios o bienes de producción conjunta en la oferta son bienes que pueden producirse simultáneamente a partir de un mismo factor productivo, o bienes que resultan subproductos de un bien principal. Ejemplo, los derivados de la leche, los productos lácteos, o los derivados del ganado vacuno. Por ejemplo, si aumenta el precio de la carne, ¿sí? ¿Qué pasará con la oferta de cueros? Bueno, si aumenta el precio de la carne, se van a mandar a los mataderos más reses, se faenarán más reses y por lo tanto habrá más cueros. Luego la oferta de cueros, bien complementario de la carne, aumentará. O que disminuya el precio de un bien sustituto en la oferta. Un bien sustituto en la oferta es un bien que, podríamos decir, compite por el uso de los mismos factores productivos del productor. O sea, el productor tiene que elegir entre producir un bien u otro. No puede producir ambos simultáneamente. Dimos como ejemplos los cereales entre sí o las oleaginosas entre sí. Por ejemplo, un productor que está por sembrar girasol o soja, por ejemplo. Son dos oleaginosas, se siembran en el mismo momento, se cosechan en el mismo momento, sus costos de producción son relativamente parecidos. Entonces, supongamos que disminuye el precio del girasol, permaneciendo constante el precio de la soja. Bueno, ¿qué va a hacer este señor? Y va a aumentar la oferta de soja. Se va a volcar por la soja en vez del girasol. ¿Por qué? Porque a igualdad de costos, sus ingresos por la venta de la soja van a ser mayores y por lo tanto su beneficio tendrá a aumentar. Que recuerden ustedes, es el objetivo básico de los productores.
hacemos otro intervalo acá y escuchamos sus preguntas. ¿No hay preguntas? Sí, profe, yo tengo una, porque no entendí bien los gráficos. Entiendo las variaciones, pero los dos gráficos anteriores que las mostraban no los entendí bien. No sé si los podría volver a poner y explicarlos brevemente de nuevo, si no es mucha molestia. ¿Qué es efectivamente lo que no entendió? No entendí cómo se daban las variaciones en los gráficos, cómo se veían. A ver. Estamos hablando de las variaciones de la oferta, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno. Ahí tenemos la oferta. La primera oferta. ¿Sí? Elegimos un precio al azar o aleatoriamente y determinamos la cantidad ofrecida para ese precio. Ahora que ya explicamos las causas del aumento de la oferta, supongamos que hay un adelanto tecnológico en la producción del bien X. ¿Sí? ¿Sí? Una innovación Sí. tecnológica. Por lo tanto, con los mismos factores productivos, este señor puede producir más. Ahora, obviamente, en el gráfico no está representado la tecnología, está representado solamente el precio y cantidad. Por lo tanto, la única forma de que yo represente esa innovación tecnológica en la función de oferta es desplazándola. En este caso, como sé que, digamos, conceptualmente sé que por el avance tecnológico este señor puede producir más, la oferta se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Bueno, porque estoy representando aquí cantidades producidas mayores que a la izquierda. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Claro, ahí sería un aumento de la oferta debido a la variación de la tecnología, Por ejemplo. en este ejemplo. O podría ser por una disminución en el costo de los factores productivos. O podría ser por la baja en el precio de un bien sustituto en la producción. O bueno, por cualquiera de las causas que hemos indicado en la última filmina que vimos antes de volver para atrás. ¿Sí? Ahora, yo digo que las causas de una variación de la oferta son un cambio previo en cualquier determinante de la oferta, excepto el precio del bien. O sea, el precio del bien no se ha movido, sigue siendo P sub 0. No digo el precio en el mercado, el precio en esta hipótesis de conducta empresarial. ¿Está bien? A lo mejor eso es lo que la confunde. Bueno. Bien. Entonces, esta oferta, haga de cuenta que ya no existe más. Ahora es la oferta de color azul. ¿Sí? Por lo tanto, a ese mismo precio, el empresario ahora va a ofrecer más. Q sub 1 es mayor que Q sub 0 y estará en el punto A. Y, bueno, normalmente se suelen dibujar las flechitas que indican el sentido del desplazamiento de la curva de oferta. Claro, bien, bien. ¿Cuál es primera y cuál es segunda? Bueno, esto es un aumento de la oferta. Entonces, por cualquiera de las causas que hemos explicado ahí, para cualquier nivel de precios, ahora se ofrece más. Yo puse P sub 0, pero utilice usted cualquier otro precio. Por ejemplo, supóngase que acá está P sub 1. Si yo trazo el segmento, como dice hasta aquí, ofrecería hasta esta cantidad. Sin embargo, ahora con la nueva oferta va a ofrecer una cantidad un poquito más grande. Por ejemplo, hasta acá. Si considero un precio menor, antes ofrecía esta cantidad. Ahora va a ofrecer una cantidad mayor. O sea, para cualquier nivel de precios aumentó la oferta. No la cantidad ofrecida, la oferta.
¿Por qué? Porque nos movimos o nos desplazamos de una función o de una curva a la otra. Claro, bien, bien. Ahí entendí, Entonces, Gracias. digamos, a usted le pueden decir, bueno, supóngase que en el mercado tal pasa tal cosa. ¿Sí? Entonces a usted le están pidiendo que interprete, sí, qué pasó, o con la demanda o con la oferta, según el determinante que le pongan, digamos. Bien. Seguramente ya oportunamente harán ejercicios con esto, digamos. Pero, ahora, si a usted le dicen que cambió el precio del bien X, bueno, ahí esto no puede suceder nunca. Lo único que puede pasar es que nos movamos sobre la curva. Pero si cambió cualquier otro determinante, la oferta se movió o hacia la derecha o, como en el gráfico siguiente, hacia la izquierda. Ahí está. Acá la oferta se redujo. Por ejemplo, por aplicación se creó un impuesto nuevo. ¿Sí? Entonces la oferta se reduce. Para los empresarios es un costo adicional, por lo tanto están dispuestos a ofrecer muchísimo menos. Están dispuestos a ofrecer Q sub 1 al precio que antes ofrecían Q sub 0. O se eliminó un subsidio, por ejemplo. O qué sé yo, bueno, no quiero incursionar en la historia, pero ahora voy a dar un ejemplo cuando vemos las causas de la disminución. Flechita para ese lado, bueno, eso ya lo expliqué. Esto ya lo vimos. Y si no hay más preguntas, ahora iría a las causas de la disminución de la oferta. Adelante, por favor. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar para que disminuya la oferta? Es decir, para que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda, como vimos hace un momento. Bueno, tiene que pasar exactamente lo contrario a lo que pasaba en la filmina anterior. Un aumento en el precio de los factores productivos. Aumenta la renta de la tierra o aumentan los salarios o aumentan los intereses bancarios, por ejemplo, los intereses del capital. Entonces, ceteris paribus no. Bajo la hipótesis de que la empresa es tomadora de precios, va a bajar su oferta. Usted me va a decir, no, pero en el mundo real, si pasa esto, las empresas trasladan esos aumentos al precio. Sí, las empresas que pueden fijar precios. ¿Sí? Pero nuestra empresa representativa, recuerden, no puede fijar precios, los toma. ¿Sí? Un retroceso tecnológico. Esto es lo que yo quería decir. El ejemplo que se me ocurre es el derrumbe del Imperio Romano de Occidente. Y el olvido de todas las técnicas agrícolas que se usaban en ese entonces. Y por lo tanto la caída brutal que hubo en la producción agropecuaria y el cese del crecimiento demográfico. Porque obviamente la oferta de alimentos disminuyó. Bueno, que se modifiquen las expectativas y o los objetivos empresariales, también no podemos precisarlos, salvo que me expliquen o que me den un ejemplo concreto. Que las condiciones climáticas desmejoren para el tipo de bien. Por ejemplo, supongamos, si una excesiva lluvia para el caso del cereal, del trigo, de los TAC, digamos, es perjudicial. Pero una excesiva lluvia, si yo cultivo arroz, está bien, digamos. O sea que no puedo precisarlo, tengo que analizar el bien en particular para ver si es una mejora o no. O una desmejora en la localización geográfica. Me tengo que mudar de una calle con mucho tránsito a una calle con poco tránsito y entonces, aunque venda lo mismo, voy a vender menos. Que aumenten o se creen impuestos. Aquí tenemos el origen lejano de la queja patronal cuando la 125, por ejemplo, en 2008, o que disminuyan o se eliminen subsidios. Eso hace que la oferta se reduzca. O también que disminuya el precio de un bien
complementario o de producción conjunta. Por ejemplo, baja el precio de la carne vacuna. En el mercado, entonces, los empresarios mandan menos reses a faenar. Y por lo tanto va a bajar la oferta de cueros, porque va a haber menos vacas sacrificadas. O que aumente el precio de un bien sustituto en la oferta. Por ejemplo, yo tengo que elegir entre sembrar soja o girasol. Y aumenta el precio de la soja. ¿Qué va a pasar con la oferta de girasol? Bueno, se va a bajar notablemente porque muchos productores van a optar por el otro bien. Esto es lo que explicó el proceso de sojización de los suelos, junto con el permiso de las autoridades, obviamente, en el caso argentino. Y argentino y en las más grandes economías agrícolas, ¿no? Australia, Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Rusia hicieron también lo mismo. A medida que iba subiendo el precio de la soja, todos los bienes sustitutos en la producción de la misma, su oferta mundial iba bajando. Girasol, trigo, etc. Cuando la soja llegó a valer, no sé, 550, 600 dólares la tonelada. Bueno. Teníamos este punto. Bienes sustitutos complementarios e independientes en la producción. ¿Se acuerdan que los definimos cuando dimos clasificación de bienes según su relación con la producción? Dijimos que había bienes sustitutos o bienes complementarios y de producción conjunta y por último los bienes independientes. Este caso lo descartamos porque cuando cambia el precio de un bien independiente de otro, bueno, no pasa nada con la oferta del bien considerado. Pero sí pasa cuando hay cambios en el precio de los bienes sustitutos o complementarios. Ya establecimos que cambios en los precios de un bien sustituto o complementario en la producción generan cambios en la oferta del bien considerado, según el siguiente detalle. Vamos a ver. Acá lo vemos un poquito más profundamente. Yo les sugiero que cuando repasen esto, intenten graficarlo en dos gráficos. ¿Sí? Porque obviamente estamos comparando siempre dos bienes entre sí. ¿Cómo se lee esto? Así. Un aumento del precio de un bien complementario o de producción conjunta genera un aumento en la cantidad ofrecida del mismo. Por ejemplo, un aumento en el precio de la carne vacuna genera un aumento en la cantidad ofrecida de carne vacuna. Y por ende un aumento en la oferta del bien considerado. Por ejemplo, un aumento en la oferta de cueros, que es un subproducto del faenamiento de la res. Al revés, una disminución del precio de un bien complementario o de producción conjunta genera una disminución en la cantidad ofrecida del mismo y por ende una disminución en la oferta del bien considerado. Si baja el precio de la carne vacuna, baja la cantidad ofrecida de carne vacuna y por ende baja la oferta de cueros, porque hay menos ganado faenado. Al revés, ¿qué pasa con los bienes sustitutos? Un aumento del precio de un bien sustituto en la producción genera un aumento en la cantidad ofrecida del mismo y por ende una disminución en la oferta del bien considerado. Por ejemplo, un aumento del precio de la soja genera un aumento en la cantidad ofrecida de soja y una disminución en la oferta de girasol, por ejemplo. O al revés, una disminución del precio de un bien sustituto en la producción genera una disminución en la cantidad ofrecida del mismo. Por ejemplo, una disminución del precio de la soja genera una disminución en la cantidad ofrecida del mismo y por ende un aumento en la oferta del otro bien, por ejemplo, del girasol. Ahora, cuando consideramos esto, no estamos suponiendo que cambian los precios de los dos bienes, no, estamos suponiendo que cambia el precio del otro bien, o del sustituto o del complementario. Y lo que quiero ver es cómo afecta al bien que estoy analizando. Bueno, por último, el pasaje de la función de oferta individual a la función de oferta del mercado. La función de oferta del mercado muestra la cantidad total de un bien o servicio que se ofrece a cada uno de los precios posibles, manteniéndose constantes todos los demás factores que influyen. Bueno, acá no es demanda, es oferta. Hagan de cuenta que acá dice oferta, por favor. Ténganlo presente.
Y pido disculpas, no lo corregí. Lo muestra para una comunidad determinada. El mercado tiene una dimensión, por ejemplo, el mercado local o regional o provincial o nacional, etc. No solo influyen en la oferta del mercado los determinantes que ya hemos visto, sino que además hay un determinante más que hay que agregar, que en los libros normalmente lo llaman el tamaño del mercado, o lo que es lo mismo, el número de empresas. No es lo mismo en la oferta del mercado que haya 5 empresas a que haya medio millón. El primer caso está definiendo una oferta concentrada y en el segundo caso una oferta competitiva. Y la curva de oferta del mercado se obtiene sumando horizontalmente las curvas de oferta individuales de todos los productores de un mercado determinado. Todas trazadas para la misma unidad de tiempo. No vale sumar una curva por semana con una curva por mes. Todas tienen que ser por mes o por semana o por quinquenio, etc. Y su importancia radica en que enfatiza el papel del mecanismo de precios como medio de asignar recursos. Exactamente igual que la curva de demanda del mercado. Muy bien. Teníamos entonces la oferta SXI, que es la oferta de cualquier empresario representativo. Recuerden que con la Q minúscula representábamos la cantidad ofrecida del productor individual. Perdón, la oferta del productor individual. Y acá tenemos, con la Q mayúscula, la oferta del mercado en su conjunto. P y P, esta es la misma variable porque el precio que enfrenta un productor individual que no puede fijar precios es el mismo precio que enfrentarán todos los productores del mercado. Entonces, ahí tengo la curva de oferta del mercado, S sub M. Noten ustedes dos cosas. La pendiente no es exactamente la misma y el precio de cierre tampoco necesariamente es el mismo. Porque dijimos que si bien las estructuras de costos son parecidas, no quiere decir que sean exactamente iguales. Entonces, elijo un precio arbitrario, P sub 0. Para ese nivel de precios, este productor individual está dispuesto a ofrecer Q sub 0. Y se sitúa en el punto A. Para el mismo nivel de precios, el mercado está dispuesto a ofrecer Q sub 0 con mayúscula y se sitúa en el punto A'. Por ejemplo, supongamos que esta es la curva de oferta del verdulero de la esquina de mi casa. Y el tipo vende kilogramos de manzana. ¿Cuántos kilos de manzana podrá vender una verdulería en Mar del Plata, en la esquina de mi casa, por mes? Que si lo pongámosle que venda 6, 7 kilos por día, son 22 días, pongámosle 150 kilos. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos locales que venden manzanas rojas habrá en Mar del Plata? Pongamos 2.000, contando verdulerías y supermercados. Bueno, obviamente los locales chicos venderán 150 kilogramos como este, pero los supermercados van a vender mucho más. Por lo tanto, la escala de cantidades necesariamente va a cambiar. Ya no voy a tener acá kilogramos, probablemente tenga quintales o toneladas. En cambio, el precio será el mismo, porque el precio de un kilogramo es el mismo. No tengo precio por quintal o por tonelada, tengo precio por kilo. Pero acá tengo, bueno, puedo poner kilogramos por 1000. Entonces, supongamos 300 acá significará 300.000 kilogramos, es decir, 300 toneladas. Entonces, esa es la oferta individual y esa es la oferta del mercado. La escala de cantidades necesariamente va a ser diferente, mientras que la escala de precios va a ser la misma en ambos casos. Muy bien. Pausa. Preguntas. ¿No preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, profe, ninguna pregunta por ahora.
Bueno, esto es exactamente igual que en demanda, porque se representa el precio en el eje de ordenadas. Es por la misma razón, porque Marshall tomaba el precio, en este caso el precio de oferta, como variable dependiente de las cantidades, mientras que Walras tomaba la cantidad como variable dependiente de los precios. Se utiliza en la ecuación o el análisis funcional de Walras, pero en la gráfica marshalliana. Eso es simplemente. Y aquí tienen las preguntas de control. Tienen dos hermosas filminas con todas las preguntas de control para ver si ustedes pueden responder. Esta pregunta podría indicar qué relación directa o inversa tiene cada uno de los determinantes con la cantidad ofrecida. Esta pregunta, para poder responderla, tiene que haber analizado todo el tema. En realidad está mal metida acá, debería ir al final. ¿Sí? Ustedes pueden escribir la función y pueden después ponerle más o menos, más o menos. Es decir, si aumenta el precio de los factores productivos, ¿qué pasa con la oferta, etcétera? De eso se trata simplemente. La pregunta que yo agregué es esta: ¿qué es una empresa representativa? Que no estaba considerada en el documento principal, digamos. Bueno. Y ahí finalizaríamos. Ahora sí, los escucho. Nos quedan 8 minutos de clase. Aprovechémoslo. ¿Preguntas? Veo que estuvieron escribiendo un montón de cosas. Lorna dice que no entiende nada. Sí, las clases se graban, Lorna. ¿Está acá todavía? Bueno. Deduzco que no tiene micrófono. Y yo lo que podría decirle, Lorna, es que visualice las clases. Ahí le pusieron el nombre entrando por ese nombre se puede suscribir al canal. Están todas las clases grabadas y subidas, más allá de que no estén los links puestos en el aula virtual. Y ahí están, dice IALE, o sea, Introducción a la Economía, Unidad 1, primera parte, segunda parte, etcétera, etcétera. Les sugiero ir en orden. Y también está el material bibliográfico, o sea, escuchar las clases o verlas no suple la lectura del material teórico subido al aula virtual, lamentablemente. ¿Alguna cosa más? Y si le sirve de consuelo, Lorna, yo me convertí en youtuber a la fuerza, no estaba en mis planes. Es más, cuando habilité el canal de YouTube me di cuenta que me habilitaron un Facebook y recibo todos los días solicitudes de adhesión. Yo no sé manejar el Facebook y no pienso utilizarlo, así que en fin. Si no hay más nada, suspendo la grabación, Sí, nos cambió la vida, efectivamente.